Buenos días, profesor Humberto Iván Peovás Álvarez. Somos el equipo de gestión minera del curso de mecánica de fluidos y conformados por Luis Enrique Ponte Montalbán, Isaac Adán Portilla Salinas, Gonzalo Manuel Sarmiento Cuadros, Jeffrey Soria Córdoba y Joey Darío Vilches. Y venimos a presentar dispositivos para la medición de presión, de flujo y de velocidad. Siguiente diapositiva. Como introducción, podríamos decir que la mecánica de fluidos se encarga del estudio teórico práctico del movimiento de los fluidos y de las fuerzas que lo provocan. Por otra parte, también estudia su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes, lo que provoca que carezcan de forma definida. La aplicación de esta ciencia a la ingeniería tiene la finalidad de conocer y predecir el comportamiento de varios fluidos. En la minería, el uso de esta ciencia se da principalmente a los fluidos que necesiten de algún tipo de propulsión como chorro, turbinas, compresores o bombas. Es por ello que en la siguiente exposición se investigará acerca de los dispositivos para la medición de presión de flujo y de velocidad, así como se los clasificará y se los describirá más a detalle. Siguiente, por favor. Como objetivos, podríamos decir que un objetivo general es absorber nuevos conocimientos sobre dispositivos para la medición de presión de flujo y de velocidad, además de poner en práctica conocimientos previamente adquiridos a lo largo del ciclo. Y como objetivo específico es, a partir de las fuentes recopiladas, es necesario realizar un marco teórico en el cual se base todo nuestro proyecto de investigación. Relacionado al marco teórico, pasaré a describir los conceptos fundamentales en los que se basará esta exposición. La presión se define como la fuerza por unidad de área y se expresa en PSI o kilopascales y es creada por la restricción al flujo. El flujo se expresa como una cantidad por superficie. Por ejemplo, el flujo de energía simple va desde un lugar a otro lugar y es considerado un vector importante en la naturaleza. La velocidad significa la rapidez con la que se desplaza un fluido por un conducto o tubería. La viscosidad es una medida de fricción interna o de la resistencia que presenta el fluido al pasar por un conducto. Las pulpas son mezclas de sólidos y líquidos en forma de suspensiones, de tal forma que sus características o comportamientos se pueden estudiar. En lo que a minería se refiere, se lo toma como un fluido homogéneo. El fluido se define como una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de esfuerzos de corte. Por lo tanto, en ausencia de estos esfuerzos no puede haber deformación. Y los fluidos se pueden clasificar de manera general de acuerdo con una relación entre el esfuerzo de corte aplicado y la relación de la deformación. La hidrometría es la parte de la hidráulica que se define, que tiene como objeto el medir el volumen de el agua que pasa por una unidad de tiempo y dentro de un eje transversal del flujo. El caudalímetro es un instrumento empleado para la medición de caudal volumétrico de un fluido o caudal másico. Y finalmente, el principio de Bernoulli dice que la suma de energías potenciales y cinéticas en varios puntos del sistema es constante siempre y cuando este flujo sea constante. Cuando el diámetro del tubo se modifique, la velocidad también se modificará. Le doy paso a mi compañero Jeffrey Soria, que va a explicar sobre antecedentes. Bueno, iniciando con los antecedentes, tenemos los instrumentos antiguos para, para la medición de presiones. En este caso tenemos el barómetro de mercurio y según el experimento de Torricelli, el, el cual consiste en un tubo de vidrio de 850 milímetros, el cual el extremo inferior se encuentra abierto y el superior cerrado. El tubo se llena de mercurio, se invierte y se coloca el extremo abierto en un recipiente lleno del mismo líquido. Si se destapa, se verá que el mercurio del tubo desciende hasta 760 milímetros, dejando en la parte superior un espacio vacío.
Es así como Torricelli descubrió la existencia de la presión atmosférica. Bueno, ahora tenemos el tubo de Bourdon. Bueno, el tubo de Bourdon es un medidor de presiones y este tubo es flexible, está hecho de cobre, el cual está doblado en forma curva y, y bueno, se llama tubo de Bourdon. Este tubo tiene a enderezarse eh, cuando en su interior actúa una presión por la que el extremo libre del tubo, donde se encuentra una biela ajustable, esta se desplaza. Este desplazamiento mueve un juego de engranajes unidos por un tornillo de ajuste. El movimiento de engranaje se transforma en el movimiento de la aguja que indica la presión de la escala debido al movimiento interior. Siguiente, por favor. Ahora, como otro antecedente, tenemos a los instrumentos antiguos de medición de flujo, en este caso el tubo de Venturi, que es un dispositivo para medir el gasto del fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo, a partir de una diferencia de presión que existe entre el lugar por donde entra la corriente y, y otro punto. El tubo está formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el medio, en el cual se denomina garganta. El tubo de Venturi, el flujo, en el tubo de Venturi, el flujo desde la tubería principal en la sección 1 se hace acelerar a través de la sección angosta, eh, también llamada garganta, donde disminuye la presión de fluido. La diferencia de alturas del líquido en los tubos permiten medir la presión en ambos puntos y por consecuencia su velocidad. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la balanza hidrométrica y la rueda de paletas, las cuales fueron utilizadas como medidores de velocidad. Bueno, ¿en qué consiste la balanza hidrométrica? Esta balanza se utiliza esencialmente para la medición de la velocidad media de la corriente. Está compuesta de una placa anclada a un eje perpendicular al flujo que debido al impulso de este lo hace rotar. Ahora, en la rueda de paletas está formada por un pequeño molino de madera formado de paletas que que al ponerse en contacto con el agua comienza a hacer rotación. La medición de la velocidad de caudal se toma según el número de revoluciones de la hélice. Bueno, ahora mi compañero Joe Vilches continuará con la exposición. Muchas gracias por el pase, Jeffrey. A continuación, analizaremos 4 instrumentos actuales para la medición de la velocidad. En primer lugar, contamos con los tubos de Pitot y los tubos de Prandtl. Mediante el despeje de la ecuación de Bernoulli, para el tubo de Pitot podemos conocer la velocidad en un punto dado de una tubería para cierto fluido. No obstante, para conocer esta velocidad necesitamos determinar la presión estática. Esto puede resultar ser una desventaja, por lo que Prandtl, en su versión de tubo de Prandtl, incorporó un aparato que le permite medir la presión, por lo que esta desventaja del requerimiento de saber la presión para determinar la velocidad es resuelta. Del mismo modo, no es que hallamos exactamente la presión, sino hallamos la diferencia de presión entre la presión estática y la presión dinámica. No obstante, también debemos resaltar que en las tuberías existe un perfil de velocidades.
Por lo tanto, si vamos a medir únicamente en un solo punto, debemos tomar este factor en cuenta. Del mismo modo, contamos con tecnologías muy actuales, con métodos un poco más complejos y un costo un poco más elevado para diferentes áreas de investigación y desarrollo de diferentes empresas, como son las anemometrías. Por ejemplo, la anemometría de hilo caliente es uno de los métodos más complejos basados en hilos calientes, por donde un hilo muy fino, por donde pasa corriente y este hilo se va a refrigerar por el paso del fluido, cosa que esta cantidad de enfriamiento lo volveremos una función que nos ayude a determinar la velocidad del fluido. Asimismo, la anemometría láser consiste en que dos láseres inciden en el punto donde va a pasar una partícula de fluido. Al pasar esta partícula de fluido a cierta velocidad, va a generar pulsos de luz y mediante el cálculo de la frecuencia de estos señales, podemos determinar la velocidad de la partícula de fluido. Siguiente diapositiva, por favor. Por el otro lado, existen diferentes instrumentos para la medición del flujo, también conocido como caudal. Están los caudalímetros de área constante y los caudalímetros de área variable. Dentro de los caudalímetros de área constante contamos con tres, con los diafragmas, con las toberas y los tubos de Venturi. Los diafragmas consisten en una tubería donde se le inserta una placa de metal y su característica es que esta placa de metal tiene un tubo, un agujero por donde se producirá un salto de presiones el cual podrá medirse. Este experimento es muy barato, no obstante cuenta con una desventaja de que tiene una gran pérdida de presión, con lo cual obtenemos un error considerable. Del mismo modo, las toberas tienen un funcionamiento similar, aunque tiene un costo superior. Y finalmente, el tubo de Venturi tiene la ventaja de solucionar este problema de la pérdida de presión. Además, podemos ver que existen diferentes factores que nos ayudan a elegir el tipo de instrumento de acuerdo a qué tanta calibración necesitamos, a qué tanta pérdida de presión como error vamos a aceptar y qué tipo de presión vamos a necesitar para medir este flujo. Del mismo modo, contamos con caudalímetros de área variable, los cuales son conocidos como los rotámetros. Los rotámetros son un sistema donde un flujo arrastra un flotador y cuando existe un equilibrio de fuerzas entre el empuje y la flotación, podemos correlacionar la velocidad del fluido con la posición del flotador y de esta manera medir el flujo. A continuación, le doy el pase a mi compañero. Adelante. Gracias por el pase, Joe. Continuando con los instrumentos de medición de flujo, contamos con algunos caudalímetros mecánicos como las turbinas. Estas se basan en un motor con paletas que gira libremente en el interior del conducto y la velocidad de giro de estas turbinas es proporcional al caudal volumétrico que trasiega. Asimismo, existen dos tipos principalmente, que son los de turbinas tipo reductivo y los de turbinas tipo inductivo. También tenemos a los caudalímetros de desplazamiento positivo. En primera instancia, existen los de disco oscilante, los cuales inducen un par de giros en el vástago superior. En este lugar se ubica un par, el cual es pequeño, pero suficiente como para transmitir la información del giro de disco hacia el lugar donde se está generando el caudal trasegado, el cual será proporcionalmente el giro. También existen otros tipos de caudalímetro como los vórtex, los cuales son para Reynolds moderados y elevados. Asimismo, si el fluido pasa por un obstáculo, este creará torbellinos a su paso, tal como lo indica en la figura que se muestra en la diapositiva. Sí, también tenemos a los electromagnéticos. Estos se basan en la ley de inducción electromagnética de Faraday.
el cual menciona que el voltaje inducido entre dos puntos de un conductor, en este caso el fluido, se mueve perpendicularmente a las líneas de flujo de un campo magnético, el cual es proporcional a la velocidad del conductor. Siguiente diapositiva, por favor. Del mismo modo, contamos con algunos instrumentos para la medición de presiones como los manómetros y los barómetros. El primero se usa industrialmente y los más utilizados son los de tipo Bourdon, ya que son económicos y permiten la medición de altas y bajas presiones. También contamos con transductores de presión que se dividen en capacitivos y piezoresistivos. Los transductores capacitivos se caracterizan por tener diafragma metálico o de silicio, que constituyen los electrodos que determinarán la medida de capacitancia. También estos se caracterizan por tener una alta presión, una alta resistencia y por tener un precio elevado. Por otro lado, tenemos a los transductores piezoresistivos, cuya resistencia eléctrica varía según la presión. Asimismo, son los más utilizados en el mercado debido a su alta elasticidad y amplio rango de media. Y también se usan porque son muy precisos y cuestan mucho menos que los que mencioné anteriormente. A continuación, le doy pase a mi compañero Adán, que mencionará algunos casos en el Perú y el mundo. Muchas gracias por el pase, Luis. Ahora vamos a ver casos donde los equipos de medición de flujo, tanto de presión y velocidad, están presentes en las universidades del Perú y del mundo. Empezando por las universidades de Perú, tenemos a la Universidad Nacional de Ingeniería, siendo esta una de las principales universidades con alto prestigio en ingeniería. La UNI cuenta con equipos para el estudio de medición de flujo. Estas van a determinar tanto factores de velocidad, caudal, presión, además de determinar el régimen de flujo. Como equipos tenemos los sistemas de reposo de fluidos. Estos se van a utilizar para la estática de fluidos, una parte previa importante para el análisis de velocidad y presión en fluidos de movimiento. Este sistema de reposo nos va a determinar la fuerza hidrostática y las presiones generadas por esta en el fluido. Además tenemos la mesa análoga de Stokes. Esta mesa va a generar fluidos planos bidimensionales en el régimen laminar de apenas 3 milímetros de espesor. Cuenta con cámara de disipación y cámara de reposo para realizar ensayos continuos. La visualización de las líneas de corriente se logra mediante la disolución de gránulos de permanganato de potasio. También tenemos la cuba de Reynolds. Este equipo va a permitir el reconocimiento físico de un flujo laminar turbulento, además de la obtención cualitativa del número de Reynolds, factor importante para los cálculos posteriores relacionados a velocidad de fluido. Como segunda universidad, tenemos la Universidad Católica de Santa María, ubicada en Arequipa. Esta cuenta con un laboratorio de hidráulica y mecánica de fluidos, donde encontramos los siguientes equipos. Tenemos el banco hidráulico, que es parte del sistema de equipo y elementos necesarios para practicar con los fluidos en medios continuos. Podemos demostrar diferentes leyes de hidráulica y mecánica de fluidos en este. También presentamos un canal de laboratorio. Esta va a contar con una amplia gama de instrumentos complementarios. Esta me va a ofrecer capacidades de demostración de flujos en un canal abierto. Además, se tiene un aparato de Bernoulli. Este va a constar de un tubo de Bernoulli que me va a permitir la distribución de la presión estática mediante manómetros y aplicar el principio de Bernoulli. En las imágenes podemos ver el canal del laboratorio de la Universidad Católica de Santa María, y en la Universidad Nacional de Ingeniería podemos ver la imagen de la mesa de analogía de Stokes, donde podemos ver el flujo, si es el flujo de tipo laminar, y los colores que se tienen son relacionados a los químicos que se están utilizando para ello. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora en el mundo
he mencionado a la Universidad Politécnica de Cataluña, de Barcelona Tech. En este laboratorio, el estudiante de grado de ingeniería continúa, con su especialización en el ámbito de la ingeniería de fluidos. Las asignaturas que se van a cursar en este laboratorio son ingeniería de fluidos, centrales hidráulicas y térmicas y generación termofluidodinámica. Entre sus diversidad de equipos se tienen los equipos de ensayo de turbomáquinas hidráulicas, un túnel de viento subsónico, un banco de bombas, un transitorios hidráulicos, se va a tener la turbina de Pelton, la turbina Francis, el banco neumático, la tubera de aire comprimido y por supuesto los ordenadores para la aplicación de programas complementarios a cada equipo. Ahora tenemos en la Universidad del Biobío, ubicado en Chile. Esta universidad es de alto prestigio en Chile, es reconocido más que nada por sus equipos de ingeniería mecánica y por ende de ingeniería mecánica de fluidos. Acá vamos a encontrar equipos de Aerolab, mejor dicho, túneles de viento. Este va a tener un sistema de balanzas, las cuales me van a indicar las respectivas fuerzas que actúan sobre el perfil aerodinámico. Con este vamos a poder medir fuerzas y coeficiente de arrastre. Vamos a medir variaciones de altura en el manómetro y la velocidad de flujo del aire. También se van a tener equipos de viscosímetros. Hay dos tipos, el equipo Cybolt universal y el equipo Cybolt Furol. El Cybolt universal posee probetas cilíndricas normalizadas para colocar muestras de aceite. Se utiliza para aceites de bajas y medias viscosidades. Podemos medir diferentes variables de viscosidad, así como hacer un diagrama de viscosidad versus temperatura. En cambio, en el Cybolt Furol, este posee recipiente cilíndrico para la muestra de aceite y un matraz de contención, colocado abajo para recibir y así medir el aceite. También se tienen equipos para estudiar pérdidas de carga y medición de caudales, punto importante para este informe. Estos van a estudiar la pérdida de cargas en conductos, medición de caudal con manómetros diferenciales y pérdidas de carga por ensanchamiento brusco. Entre esos equipos está el banco de ensayos Nurwood Instruments LTD, una regla central graduada o manómetro diferencial, 4 cañerías de diámetros nominales 28, 22, 15 y 8 milímetros, un tubo de Venturi, una placa de orificio, 4 codos de 90 grados conectados en serie, un dispositivo de expansión y contracción brusca. También se van a tener tubos piezométricos y un estanque de descarga con regla graduada que permite la medición de caudal por aforo volumétrico. Este en sí es un sistema complejo y que se utiliza constantemente para diversos experimentos. En las imágenes podemos ver el tubo de Venturi de la Universidad de Biobío y con respecto a la Universidad de Cataluña, estoy presentando ahí el túnel de viento subsónico. Ahora le doy paso a mi compañero Luis Ponte para que continúe con la exposición. Siguiente. Muchas gracias por el pase, Adán. Concluyendo esta investigación, podemos llegar a la conclusión que existen distintos dispositivos para poder medir las presiones y velocidades en distintos flujos. Estos se resumen a continuación. Para flujos tenemos a caudalímetros, toberas, tubos de Venturi, turbinas, vortes y métodos electromagnéticos. Para el caso de las presiones tenemos a los manómetros y barómetros. Y para las velocidades tenemos a los tubos de Pitot, a los tubos de Prandtl y anemómetros de hilo caliente. Asimismo, el desarrollo de este trabajo, además de poner a prueba los conocimientos adquiridos en el aula, nos ha permitido descubrir nuevas herramientas para la solución de algunos problemas. Es el caso, por ejemplo, poder utilizar software para diseñar y calcular ciertas propiedades que quizás de manera manual hubiesen sido muy tediosas. También, para finalizar, el fin fundamental de investigar a los dispositivos de medición es poder conocer los distintos instrumentos que se usan en campo. De esta manera,
podremos tener un mayor conocimiento de cómo se leen las distintas presiones y velocidades en el ámbito práctico y complementaremos lo estudiado a lo largo del ciclo. Siguiente, por favor. En las recomendaciones, hemos planteado las siguientes recomendaciones. Se deben definir los tipos de fluidos y sus características para elegir los equipos adecuados y así poder transportarlos de una manera más óptima y evitar riesgos. También se debe definir cuándo se podría producir algún tipo de fuga mediante una constante supervisión de los tramos de tuberías mediante distintos softwares. Por último, el equipo ha planteado de que se deben realizar planes de mitigación o seguridad ocupacional para de esta manera poder predecir algún tipo de fuga y poder evitar algunos accidentes dentro de los colaboradores. Siguiente, por favor. Finalmente, hemos adjuntado una captura de pantalla de una de las muchas reuniones que tuvimos para poder finalizar nuestro informe y realizar nuestra exposición. Sin más que agregar, espero que esta exposición haya sido de su agrado. Gracias.